Las tareas de búsqueda y rescate de víctimas ahora son contratiempo. Junto con Pereira y Manizales, Cali es una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de lunes y su alcalde, Alejandro Eber, advierte: estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Este lunes declinan las 72 horas en que técnicamente es posible hallar personas con vida. Luego más incertidumbre, pero la búsqueda continúa. Se estima que por lo menos hay 300 desaparecidos. De los 240 fallecidos registrados por medicina legal, 121, incluyendo 5 menores, están identificados. Esos cuerpos llegaron de Risaralda, Chocó, Caldas y el Valle del Cauca. En Cali también se contabilizan 56 edificios destruidos. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional. La ayuda internacional empezó a llegar procedente de 10 países como Estados Unidos, El Salvador, Brasil, Ecuador y Turquía. Félix Narváez, Noticias 7. Lo cierto es que el terremoto del pasado lunes en Colombia es otra tragedia de dimensiones alarmantes, tanto por las víctimas humanas y daños materiales como por las proyecciones. La costa del Pacífico colombiano es la zona crítica, pero este caso va más allá. Se sintió en países como el Ecuador, Panamá, Venezuela, este último golpeado hace pocos días por otro devastador doble terremoto. Sudamérica en general es una mega franja expuesta a fenómenos naturales cuyos comportamientos plantean más preguntas que respuestas. Pero hay voces que tras este terremoto de Colombia anuncian que lo siguiente le toca al Ecuador e inclusive apuntan a Quito. Amigos, buenas noches, soy Félix Narváez y esto es Perspectiva 7 por Ecuador TV. Bienvenidos para el inicio de esta programación. Vamos a contar con la presencia del ingeniero Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, del coronel Eber Arroyo, excomandante del Cuerpo de Bomberos, y del ingeniero Patricio Plasencia, docente investigador estructuralista. Autoridades, conocedores de esta materia que vamos a tocar, a enfrentar el día de hoy. ¿Y por dónde empezar? Desde luego por Colombia. La ubicación, señor ingeniero, del fenómeno, vale decir, frente a la costa del Pacífico, ¿es lo que agrava la situación? ¿Cómo explicarse el daño tan grande que está causando este terremoto? Bienvenido, buenas noches. Bueno, aquí hay 2 puntos importantes. El sismo ocurre en la parte ya continental de Colombia, ¿no? Pero ocurre a 110 kilómetros de profundidad. La magnitud del sismo es de 7,4, ¿no? Entonces es una magnitud considerable. La magnitud y la profundidad van de la mano para explicar el problema. En este caso, la magnitud es una magnitud considerable y la profundidad es 110 kilómetros, lo que hace que la energía se irradie en una forma más amplia, ¿no? Y tengamos una zona con intensidades máximas de más de 200 kilómetros de largo, ¿no? ¿Más influye la profundidad que la ubicación? Precisemos esta parte. No, la magnitud le da el tamaño del sismo, ¿no? Pero al ubicarse este sismo a una profundidad considerable, 110 kilómetros, ¿no? Hace que la zona de afectación sea una zona extensa, ¿no? Mucho más amplia. En este caso que involucra a 7 departamentos de Colombia. ¿Y esto que se siente en otros países, por qué? Porque las ondas también se propagan por la corteza. Al tener un sismo de magnitud 7, se propagan eficientemente por la corteza y puede ser sentido en otros países, ¿no? En este caso fue sentido en el Ecuador y fue sentido también en zonas de Panamá. Panamá también. Esto que el fenómeno haya ocurrido frente a la costa del Pacífico, prácticamente frente al mar, agrava la situación. ¿Cómo explicar y por qué todo esto? Bueno, no ocurre costa afuera, sino ocurre costa adentro. El epicentro está costa adentro, ¿no? Está ubicado
cuando nosotros podemos proyectar la placa oceánica Nazca y esta placa se mete, se zambulle debajo del continente sudamericano, llegamos al punto en el cual esta placa tiene 110 kilómetros de profundidad. Entonces podemos proyectar a la superficie y podemos encontrar que la zona sísmica corresponde a una parte ya en el interior de Colombia, en la parte correspondiente al eje cafetero. ¿Es la placa Nazca denominada que está rozando o jugando con la placa sudamericana? En la parte más superficial, roza con la placa sudamericana. ¿Ya? Pero a esta profundidad, a 110 kilómetros, ya la placa Nazca se está zambullendo dentro del manto. ¿La placa Nazca es, digamos, la culpable, la responsable de este problema en este caso? En este caso, únicamente la placa Nazca, porque la placa Nazca, al estar en estas profundidades, con el calor que tiene el manto, se deshidrata y se vuelve frágil y llega a romperse, ¿no? Entonces, en este caso solamente es un rompimiento de la placa Nazca, no está interactuando con la placa sudamericana, ¿no? Ya es cuando la placa Nazca se metió debajo del continente. Hay muchas preguntas, señor ingeniero, y mil disculpas por lanzarle tantas. ¿Qué es esto de la placa Nazca? La placa Nazca es una placa oceánica, ¿no?, que se genera en la zona cercana a Galápagos, más o menos hay un poco más allá de Galápagos, hay una dorsal oceánica donde el magma está viniendo desde el manto, llega a la superficie y comienza a crear una nueva corteza, y esta corteza se va separando y la parte que viene hacia Sudamérica, ¿no?, va moviéndose a una velocidad constante hasta que llega, se choca con Sudamérica. Como es una placa más densa, se sumerge debajo de Sudamérica. ¿Y esto también explicaría esta serie de réplicas, de repercusiones posteriores que continúan dándose quizás hasta estas horas? Sí, pero tiene aquí una particularidad. Por favor. Estos sismos de rompimiento de placas, estos sismos profundos, tienen muy pocas réplicas comparados con un sismo superficial. Por ejemplo, en Pedernales teníamos réplicas, quizás muchas réplicas cada hora, ¿no? Y llegamos a contar 12.000 réplicas después del sismo de Pedernales. En este caso tenemos alrededor de 100 réplicas, un número un poco mayor a 100 réplicas, ¿no? Y las réplicas, la mayor réplica ha tenido una magnitud de 4,8 y la mayoría han sido réplicas de una magnitud de 2. Vamos a hablar del país, vamos a hablar del Ecuador más adelante, pero quiero también dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Coronel Arroyo, hemos escuchado esta explicación, si es que se quiere, técnica, de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en el interior de la tierra, para un poco ubicarnos en esta tragedia de Colombia, que de alguna forma, y usted con tanta experiencia de haber acudido a tantos eventos, ¿en qué medida nos sorprende todo esto, o es algo que de alguna forma podía darse en cualquier momento? Bien, buenas noches. Buenas noches, Félix, buenas noches con todos. Creo que el continente está sujeto a este tipo de eventualidades, este tipo de siniestros y de sismos, no se diga. Sin embargo, creo que la comunidad debe estar preparada, la comunidad de América Latina debe estar preparada. Pero en el caso de Colombia, ¿cómo le ve usted esta situación? A ver, Colombia tiene una buena preparación, tanto en su comunidad, en su cultura de prevención. ¿A qué llamamos buena preparación? A la capacidad de reaccionar ante un sismo, a la capacidad de evacuar ante un sismo. En el momento que usted va a evacuar, usted debe saber cuántas personas existen en sus hogares, cuántos van a evacuar, a dónde van a evacuar, lo que se conoce como puntos de encuentro, y si usted tiene también una maleta o un kit de emergencia. ¿Por qué? No sabemos si este sismo va a dañar servicios básicos, no sabemos si este sismo va a suspender la cadena alimenticia de la ciudad, y tenemos que estar preparados para esto. Colombia ha dado una buena respuesta, tanto en la parte gubernamental como en la parte local. ¿Esto qué quiere decir? Que las autoridades nacionales y locales están trabajando en conjunto con el fin de que los equipos de respuesta nacionales, esto quiere decir colombianos, den una pronta y acelerada, valga la redundancia, respuesta a las víctimas que se han presentado. Digamos, una buena respuesta humana es lo que usted Es advierte. una buena respuesta humana. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente habla de los sismos, los sismos, los sismos. Nosotros vivimos en países sísmicos. Yo creo que el tema de conversación debería ser
¿Qué hacemos para enfrentar Vamos esos a hablar de eso durante este programa, pero frente a esta buena respuesta humana, la respuesta de los materiales, la respuesta de las construcciones, también nos están marcando cifras que de alguna forma pueden ser preocupantes. 12.584 viviendas destruidas en Colombia, 74.800 viviendas afectadas. Y así por el estilo, 140 edificios derrumbados, por ejemplo, en Cali. Señor ingeniero Plasencia, muchas gracias por acompañarnos. Estas cifras en términos estructurales de lo que ocurrió exactamente en Colombia, ¿qué le dicen? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Pues sí, es un problema cuyas manifestaciones las vimos en Venezuela, le acabamos de ver en Colombia. Le vimos un poco en Pedernales y lo veríamos también mucho aquí. Y claro, da como para pensar y meditar por qué sucede todo esto. Hay muchos temas que topar. El coronel Arroyo nos decía que hay una buena, o que advierte una buena respuesta en el plano humano. Colombia de alguna forma también ha estado preparado por lo visto, pero en la parte, insisto, técnica, en la estructura de las casas, de los edificios colapsados, la respuesta, ¿cómo la ve usted con estas cifras? Bueno, las cifras hablan solas, las casas se derrumban. Normalmente las casas se caen, las viviendas de 1 y 2 pisos se colapsan, se derrumban ante sismos cercanos, porque coinciden las vibraciones del sismo y de la casa y pues se derrumban fácilmente. ¿Eso depende de la calidad del material, depende de la ubicación de la vivienda? ¿De qué depende? Muy buena la pregunta. No, he pensado mucho al respecto y pienso que la seguridad o la inseguridad depende de 3 cosas. Una es la tipología estructural, otra el diseño estructural y otra es la construcción y materiales. Tenga la bondad y con todo respeto, díganos en términos más sencillos para que la gente lo entienda. Si es que la tipología estructural es de paredes resistentes, paredes estructurales, sean de hormigón o paredes de mampostería confinadas con hormigón o reforzadas con hormigón por dentro o por fuera, pero son paredes estructurales, la casa le va a ir bien para cualquier tipo de sismos. Si es que en cambio se calculan, como se construye mucho aquí también en nuestro medio, con columnas y vigas, y luego se ponen las paredes que se les llaman no estructurales, las paredes de mampostería, de ladrillo o bloque, esas normalmente terminan mal. Por más que esté buen material, buenas paredes, buenas columnas, buenas vigas, y aún así termina mal, porque la tipología estructural no es buena, porque fácilmente se convierte en un piso blando, ese tipo de viviendas unifamiliares de 2 pisos. Por eso se le asigna un porcentaje de un 50%, por lo menos, de importancia a esa característica, a ese punto. El diseño estructural es muy bueno, hay que hacerlo bien, con buenas varillas, buenos ganchos de estribos, todo hay que hacerlo bien. Pero vale a lo mucho un 30%. Y la construcción y materiales, claro, hay que hacerlo bien, pero es culpable de un 20%. Pero todo esto también tiene que estar multiplicado y tiene que estar trasladado a lo que viene a ser una proyección de todo este fenómeno que obviamente preocupa no solamente a Colombia, preocupa al Ecuador y desde luego a Sudamérica, diría yo, porque toda este comportamiento de la Tierra no solamente es en determinados puntos, sino que es una franja que se está moviendo a lo largo, por último, de la estructura terráquea. Vamos a hacer una pequeña pausa porque queremos proyectarnos justamente hacia eso con nuestros invitados. Más adelante tendremos la presencia del ingeniero Handel Guayasamín. En un momento con ustedes.
Este es otro de los momentos críticos que fueron filmados, que fueron reportados desde Cali. Miren ustedes la situación grave que se está produciendo justo el momento del terremoto, el momento del sismo. Una familia que prácticamente salió con las justas a los patios, pero que ve derrumbarse su vivienda. Este es uno de los varios ejemplos que ocurrieron en la ciudad de Cali y que seguramente se repitieron en Pereira y en Manizales. Gracias a Dios, nosotros estamos bien. Y ahora mismo me tiembla todo. Esto fue demasiado fuerte, o sea, yo con mis años en Colombia no había sentido una cosa tan fuerte. Estoy muy preocupada por los niños porque los niños están en el colegio. No pasa nada, esto se recupera, pero mis hijos. No, no hay señal, hay que esperar. Hay que esperar. Miren, se nos rompieron los cristales. Se cayó toda la estructura del techo. Eso ocurrió en Cali y el Ecuador está en la zona volcánica norte de los Andes. Está también enfrentando el fenómeno que ya nos manifestaba el señor director del Geofísico de la Politécnica, este fenómeno denominado de subducción. Y es un problema que se podría dar en el Ecuador. Vayamos con esa parte porque hay versiones que durante la semana prácticamente que estamos terminando han alarmado en el país. ¿Se podría dar este tipo de problemas en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador tenemos también fuentes sísmicas profundas, ¿no?, de este tipo que pueden generar este tipo de sismos, ¿no? Una de estas fuentes sísmicas es la que le conocemos como el nido sísmico del Puyo, ¿no? Y uno de los sismos que quizás lo podemos recordar es un sismo que ocurrió en el 2010, que tuvo 180 kilómetros de profundidad y que fue sentido en casi todo el territorio nacional. Ventajosamente no alcanzó a producir daños, ¿no? Pero tenemos otros dos fuentes sísmicas profundas, ¿no? Una bajo la zona de Macuchi, en la parte occidental de la provincia de Cotopaxi, y otra bajo la zona de Guayaquil, ¿no? Estas dos fuentes sísmicas también generan estos sismos con profundidades entre 70 y 110 kilómetros. Consecuentemente, el Ecuador tampoco es un país, digamos, en calma, la tierra ecuatoriana, porque si es que también revisamos la historia desde 1979, febrero, que fue uno de los terremotos más devastadores en el país, y vamos hasta el 2025, tenemos una acumulación de prácticamente 43 fenómenos que han ocurrido en estas décadas y que nos están dando una señal de alarma. Bueno, vivimos en un país sísmico, ¿no? Y aparte de esta fuente sísmica profunda, quizás lo que más nos puede preocupar o más nos debe preocupar son los sismos que tienen profundidad somera, ¿no? Quiere decir una profundidad entre 0 a 30 kilómetros. Es un país en riesgo. Es un país en riesgo y ha producido sismos durante toda su historia. Nosotros hemos contado sismos con intensidades iguales o superiores a 8, quiere decir con daños fuertes o muy fuertes, ¿no?, durante 40 ocasiones en los 480 años de historia, ¿no? Esto quiere decir que tenemos un sismo fuerte o muy fuerte cada 12 años en promedio, ¿no? Entonces nosotros debemos tener conciencia de esto y prepararnos, porque es un país en el cual se van a seguir generando sismos. Un país enfrentado al riesgo, un país que sabe enfrentar ese riesgo, que está preparado para enfrentar ese tipo de fenómenos. Arquitecto Handel Guayasamín, buenas noches. Buenas noches, Félix. Gracias por esta gentil invitación para compartir este diálogo con algunos profesionales expertos en estos temas. El arquitecto, el ingeniero Plasencia, ya nos describía la necesidad del estructuralismo como un factor importante en todo lo que estamos observando en Colombia. Pero el país, el Ecuador, ¿está preparado para esto? A ver, yo creo que nosotros pertenecemos como país
a este cinturón de fuego del Pacífico. Esta franja es una franja de más de 40.000 kilómetros que bordea el Pacífico y que obviamente, digamos, afecta toda la costa de América, del continente americano, desde Chile hasta Alaska, y que luego da la vuelta como una forma de herradura por el Asia, digamos, por Rusia, la China, Japón, Filipinas, todas las islas del Pacífico, etc. Y en esta franja, digamos, tenemos el 75% de los volcanes del planeta, que eso Además, son datos importantes. Y en esta misma franja se han producido el 90% de los sismos del planeta Tierra. Es decir, se concentra la actividad sísmica en esta gran herradura. Obviamente el Ecuador, digamos, no solamente tiene la cordillera de los Andes, tiene los hermosos, bellísimos volcanes, etcétera, sino tiene el riesgo sísmico. ¿qué son problemas? Y yo creo que es importante hablar de que en términos de lo que debemos enfrentar, que es las edificaciones y el riesgo a que colapsen, no podemos hablar de que exista una edificación antisísmica como tal. Lo que existe es una mayor o menor sismoresistencia. De eso es lo que tenemos que hablar. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo Porque, otro? mire, cuando el sismo supera el grado 9, como es el caso de Valdivia, que se produjo allá por el año 1960, me parece, mayo del 60 en Chile, arrasó con todo. Arrasó con todo porque ahí, digamos, Valdivia hubo un hundimiento de más de 4 metros bajo el nivel del mar, es decir, fue un cataclismo. Terrible. Entonces, cuando ya los sismos tienen esa magnitud, no hay edificación que subsista, pero uno puede tener más o menos capacidad de respuesta, por eso se habla de la sismoresistencia, y entonces los sistemas constructivos son múltiples. Usted tiene, digamos, desde la construcción, llamemos vernácula ancestral, que es una construcción que en la costa se hace con madera en palafitos sobrelevada del suelo y con articulaciones que permite que eso se mueva, ¿no? Pero no colapsa, no mata a la gente, eso prevalece. En cambio, hay sistemas constructivos que además lamentablemente yo diría, como que se han normalizado, se han difundido. El caso de nuestras ciudades después del terremoto de Ambato, digamos, básicamente, ya la gente no construye en edificaciones con adobes, paredes de tapial, etcétera, que son un peligro, porque todas esas casas se fueron abajo, ¿no? Pero se ha impuesto, y yo creo que de mala manera, la construcción con un sistema de vigas, columnas, losas, que son verdaderos ataúdes. ¿Por qué de mala manera? Porque una cosa es trabajar con este sistema y tener un diseño estructural con responsabilidad de profesionales, y otra cosa es que el sistema se ha difundido y en este momento el 70% de la edificación del Distrito Metropolitano de Quito es informal. Está hecha por obreros. El 70% si no es más, ¿no? Y entonces esta construcción, que es la que domina, es una construcción de columnas, pórticos, vigas, losas. Yo digo son verdaderos ataúdes porque estos palillitos de dientes de columnas, lo que decía el ingeniero Plasencia, donde las paredes no son parte del sistema estructural, se caen y le caen encima de la gente. Y cuando se decapitan las columnas, las losas se vienen abajo y aplastan a todo el mundo. Qué interesante esta explicación, frente a la cual, por ejemplo, los bomberos, los equipos de emergencia, que necesariamente tienen que entrar en acción una vez producida la catástrofe, una vez producido el problema, ¿los equipos de emergencia están, por ejemplo, informados de todo este tipo de problemas que nos está describiendo, por ejemplo, el ingeniero Handel Guayasamín? A ver, es importante identificar que el Ecuador, al estar en un espacio sísmico, genera un riesgo.
Y nosotros, como comunidad, como ciudadanos, debemos minimizar ese riesgo. El riesgo no es nada más que la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad existe, por supuesto, y la consecuencia tenemos que minimizarla. ¿Cómo lo minimizamos? ¿Y cómo nosotros minimizamos? Primero, lo que habla el arquitecto Guayasamín, con una construcción responsable, con un sistema constructivo que en efecto garantice la seguridad de sus ocupantes. Cada quien construye su mejor casa, en teoría, pero en la práctica no es así. No es así. Mire, el Ecuador tiene una norma ecuatoriana constructiva y existe un capítulo dedicado a la construcción sismo resistente. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los ciudadanos, por cumplir con esa norma? ¿Y qué hacemos los ciudadanos también cuando compramos o construimos una casa para que ésta tenga las características y las particularidades que nos dice el arquitecto Guayasamín? ¿Porque la autoridad sí hace cumplir esa norma? Pero más allá del cumplimiento de la autoridad, que haga cumplir la autoridad, es una responsabilidad de nosotros, las dos partes. Félix. Por supuesto. Por eso. Pero mire, si yo voy a meterle a mi familia, voy a llevarle a mi familia a vivir en ese espacio, lo mínimo que debo hacer yo es garantizar de que ese espacio sea seguro para mi familia. Así yo no estoy cayendo en la ecuación probabilidad por consecuencia que va a incrementar el riesgo. Y el constructor, arquitecto Handel, el constructor es lo suficientemente responsable y consciente para construir en los términos que nos dice el coronel Arroyo. A ver, ahí tenemos algunos factores. Por un lado, digamos, separar lo que es lo informal de lo formal, ¿sí? Porque en lo formal intervienen profesionales que hacen un diseño, hacen un cálculo estructural y por lo tanto se supone que esa pieza, digamos, debería ser sismo resistente. Pero, ¿qué ocurre? A veces ese mismo edificio diseñado o esa construcción, quien ejecuta la obra, no por ahorrarse, esos son los temas que pasan en nuestra realidad, se ahorra varillas, se ahorra cemento, etcétera, y entonces tenemos una obra que puede estar bien diseñada, pero que ya la ejecución falla. ¿Eso es responsabilidad del constructor, eso es del constructor o del dueño? Del constructor. Del constructor. Sí, y ahí es un tema de ética profesional. Ética profesional. Porque los profesionales tenemos que, en definitiva, saber que estamos jugando con vidas humanas, es decir, que el hábitat se construye como espacios de protección, de realización de la vida de las personas, desde la abuelita hasta el nieto o el bisnieto, y tienen que ser protegidas. Tienen que estas edificaciones darnos la certeza de que en un sismo uno tiene la capacidad de que, es decir, la edificación no colapsa, porque el problema es cuando colapsa, ¿no? Ahí es cuando tenemos la tragedia, en definitiva. Permítame por preguntarle al Instituto Geofísico, toda esta información, por ejemplo, el Instituto Geofísico, ¿le pasa a los constructores, le pasa a la autoridad y le pasa, por ejemplo, a una iniciativa que este momento está corriendo en la Asamblea, donde se pretende modificar la ley de vivienda social o de interés social para que todo esto tenga una realidad y no sigamos comentando hasta el próximo sismo? Bueno, nuestra obligación es pasar la información sismológica a la comunidad y a las autoridades, ¿no? Dentro de la información sísmica, ¿no?, tenemos unos registros que se llaman los acelerogramas, que son una medición de la aceleración sísmica del suelo a causa de los sismos. Y estos acelerogramas son muy útiles para los ingenieros civiles, ¿no?, porque le da la información no solamente del tamaño del sacudimiento, sino de la frecuencia en la que vibra el suelo y en la que le hace vibrar a la estructura. ¿Y los que reciben esta información, qué le dicen al geofísico o luego de eso qué pasa? Bueno, una vez que los ingenieros civiles tienen los acelerogramas, lo que se debe hacer es elaborar los diseños, los espectros de diseño para los determinados tipos de estructuras. ¿Y eso le corresponde a quién? A la comunidad de ingenieros civiles. ¿Ya? Y después también se debe incorporar toda esa información en un código de la construcción, ¿no? En un código de la construcción. Que norme los diferentes tipos de construcción de acuerdo con sus características, ¿no?
Con lo que ha pasado y con lo que pasa en el Ecuador, coronel Arroyo, este código de la construcción, por ejemplo, y ya digamos con los defectos de lo que ustedes también observan en la práctica, ¿este código de la construcción se cumple? De mi experiencia de todos los años que he trabajado en tema de riesgos y atendiendo este tipo de desastres, no. Lamentablemente la construcción informal es mayor que la construcción formal, como dice el arquitecto Guayasamín, y lamentablemente eso genera pérdidas de vida. El problema de la informalidad es muy grave. Es muy grave. Recordemos el terremoto de Manabí. ¿Ya? En el terremoto de Manabí existieron edificios totalmente colapsados porque se rompen las columnas, no se han roto las vigas, porque cuando se rompen las vigas, de una u otra manera la losa no colapsa en su 100%. Se rompen, y tenemos ciertos espacios vitales que puede haber vida. Cuando se rompen las columnas, el colapso va a ser total, un tipo de aplastamiento, y la capacidad de encontrar vida dentro de la estructura colapsada va a ser muy difícil. Obviamente, Ecuador tiene equipos preparados para este tipo de desastres, para atender estas emergencias. Quito, el Bomberos Quito es uno de los referentes, como Bomberos Guayaquil, pero nosotros también necesitamos de trabajar en comunidad. Los investigadores, los especialistas, los constructores, la comunidad y los cuerpos de rescate, porque solo así construimos un país seguro, una comunidad segura. Se está construyendo ese país seguro, esa comunidad segura, y estamos pensando en la capital, estamos pensando en Quito, donde se dice que hay una serie de factores asimismo muy graves, de alto riesgo, como esta famosa falla de Quito, que aparentemente recorre un sector muy poblado de esta ciudad. Queremos hacer una pequeña pausa para, a manera de conclusión, hablar de Quito y hablar con toda responsabilidad de lo que podría pasar con estas explicaciones que nos están dando nuestros invitados. En un momento volvemos. Quito viene dando algunas señales en los últimos años. Agosto del 2014, 5,1 grados cerca de Catequilla. Agosto 2016, 4,7 grados en el sector de Puembo. Noviembre del 2021, 4,6 grados en el valle del sector de Quito y mucha alarma en el centro histórico. Abril del 2022, 3,8 grados cerca de Puembo. Julio del 2024, 4,2 grados en el sureste de Puembo. Todos estos datos deben tener una explicación. ¿Qué tan peligrosa se vuelve con esto la ciudad de Quito y con ese tema que tanto se habla, la falla de Quito? Ingeniero, por favor. Bueno, los sismos que usted mencionó, más otros que han ocurrido en la historia, ¿no? Por ejemplo, 1938 fue un sismo importante, 1587 quizás es el sismo más grande que se ha producido en esta zona, ¿no? Todo esto lo que nos está diciendo es que vivimos sobre una falla tectónica activa, ¿no? Y esta falla tectónica se produce porque están dos bloques, están en compresión, o sea, uno está chocando contra el otro. Producto de esta compresión se forma un pliegue, y ese pliegue le podemos ver nosotros desde Puengasí, por Ilumbicí, por el Batán, por la Bota y hasta la zona de Catequilla, ¿no? Entonces, pero esta es la manifestación en superficie de digamos en la parte nororiental. Desde el extremo sur de la ciudad. Desde el extremo sur. Hasta el extremo norte. ¿Ya? Es una falla. Es una falla. Esta es la famosa falla de Quito. Ese es el sistema de fallas de Quito. Y el plano de la falla se va bajo la ciudad. Entonces, de producirse un sismo de esta falla, un sismo más grande de los que hemos tenido, ¿no?, la incidencia sobre la ciudad será directa. ¿Y por qué la ciudad tiene esa falla? ¿Algo se rompió? ¿Algo está mal ubicado? ¿Qué pasó? Porque dentro del Valle Interandino también tenemos otras fallas, ¿no? En la provincia de Cotopaxi tenemos las fallas de Saquicilí, Poaló,
¿no? Ya. Y al otro lado también, cerca a Latacunga, tenemos la falla que se llama Yanayacu. Y si vamos más al sur, en la provincia de Caramba. Chimborazo, también tenemos... Estamos rodeados de problemas. Tenemos fallas, tenemos una gran cantidad de fallas tectónicas que atraviesan nuestro territorio, ¿no? Tanto en la sierra, pero también en el oriente. Ya que estamos dando nombres, señor ingeniero, ¿cuánta verdad existe o es quizás una historia urbana esto de la falla de la González Suárez? La González Suárez es parte de esta expresión de la superficie, en la superficie del sistema de fallas de Quito, ¿no? Pero quizás más... Esta es solamente la expresión en superficie, ¿no? Lo más importante es el plano de falla que se extiende debajo de la ciudad, ¿no? Y que involucra casi todo el, como le decía, desde el extremo sur de la ciudad hasta el extremo norte. Y la ciudad llena de, obviamente, de casas, de edificaciones, y ya nos hablaba el arquitecto Handel Guayasamín del problema de la estructura. Una estructura que frente a este tipo de problemas podría darnos un serio problema en algún momento, o es que hemos venido tomando y estamos tomando las decisiones para que aquí no ocurra una catástrofe. Ingeniero Plasencia. Sí, bueno, la parte de la estructura, la tipología estructural, como mencionaba al principio, me parece lo fundamental. Deberíamos nosotros cambiar de los sistemas flexibles de pórticos y vigas a sistemas más rígidos con paredes estructurales, sean de hormigón, por ejemplo, en la mayoría de la edificación. Esto, claro... El arquitecto Handel, por ejemplo, nos hacía notar que esto de las vigas de alguna forma tendría que ser reemplazado. Tal vez no quiso decir eso. ¿Cómo sería de entender vigas. esa parte? Tenga la bondad. Todo tiene que ver con la rigidez del edificio. Un sistema de columnas y vigas y losas es bastante flexible. ¿Cuál es el problema? Eso se lo puede diseñar. En Estados Unidos se usa mucho este sistema y con éxito. ¿Por qué allá puede estar con éxito después de un sismo y aquí no necesariamente? Pese a que el diseño del pórtico, eso se llama pórtico, el diseño del pórtico sea muy parecido. ¿El diseño también tiene que ver en esto? Sí. ¿Ya? Y supongamos, y las herramientas son parecidas las de Estados Unidos y las de acá. Se podría decir que es parecido. ¿Por qué allá tienen éxito y acá no? Es por las paredes que aquí se usan, las paredes pesadas de mampostería de ladrillo o de bloque, que esto no lo usan en Estados Unidos en las zonas sísmicas. ¿De qué deberían ser? Allá son de gypsum o de madera, son tradicionalmente... ¿Deberíamos cambiar en Quito eso? No, no necesariamente. Lo que se podría, si se quiere seguir utilizando, digamos, eso es lo que usted dice, podría ser una solución, pero es bastante cara. En cambio, se podría seguir utilizando la mampostería típica de toda la vida, siempre y cuando la estructura sea más rígida que esas paredes. Eso se consigue mejorando a ciertas paredes, sustituyéndolas por hormigón algunas o todas, o mejorándoles, reforzándoles. Más o menos hay que acordarse o fijarse en Chile. Chile utiliza paredes, en algunos edificios no tiene columnas, sino todo es un sistema de paredes estructurales de hormigón armado. Entonces, ante un sismo de 9, prácticamente por ahí se cae un edificio que no debió haberse caído. Mientras tanto, con nuestros sistemas de columnas y llenas de columnas y losas y llenas de paredes de mampostería se caen por cientos. Consecuentemente, ingeniero, ¿en Quito tenemos reglas claras y rígidas para estar tranquilos o no? No, todo lo contrario. Nosotros utilizamos el sistema muy similar al de Venezuela y al de Colombia. Es casi toda Latinoamérica, excepto Chile. Desde México hasta Argentina, la parte que se afecta por sismo, y todos los países. Son estructuras flexibles con paredes de mampostería de ladrillo que le modifican y normalmente le cambian, le convierten en un mecanismo muy grave que es el de piso blando o columnas cortas. Y no solo es de edificios, es casas, viviendas y son escuelas también. Las escuelas típicas, la tipología típica es muy vulnerable. Este 70% que ya mencionó el arquitecto Handel respecto a la informalidad, pero simultáneamente se sobreentendería que por lo menos el 30%
si está bien construido, si está bien concebido, para que en un caso de una eventualidad esto responda y en la práctica no se caiga, arquitecto? A ver, de hecho, ese 30% tiene mejores condiciones para tener una capacidad de respuesta a un sismo, porque han intervenido profesionales que han hecho un diseño, han intervenido constructores que han actuado, se supone, de manera responsable, etc. Yo creo que estamos, digamos, tampoco podemos descalificar muchas alternativas que se plantean, porque los sistemas constructivos son múltiples. Usted puede tener construcciones en madera, puede tener construcciones con estructura metálica, con hormigón, y en hormigón varios tipos de construcciones. Puede tener construcciones con muros portantes, como es el caso de casi todo nuestro centro histórico. No nos olvidemos que Quito tiene la concentración más alta de edificaciones patrimoniales de todo el continente, y eso es una zona absolutamente vulnerable respecto de los temas de sismos. Ahí hay un patrimonio inconmensurable que está en riesgo. Y luego está el otro tema, que es que no todo, porque no podemos tampoco satanizar lo que se ha hecho a nivel de informalidad en barrios populares, etcétera, tiene riesgo, pero efectivamente es las zonas en donde hay mayor riesgo porque no han intervenido profesionales, son los maestros de obra que asumen estas construcciones, y de hecho yo creo que es importante, y yo saludo que los medios de comunicación, aunque sea cuando tiembla la tierra, hablemos de estos temas, porque en lugar de transmitir tanta sangre de secuestros, asesinatos, violaciones, etcétera, estos son los temas que deberíamos estar tratando de manera permanente, porque la educación y los medios de comunicación son parte de esta educación de qué es lo que una familia puede o no puede hacer en el momento de un sismo. Lo cierto es que tenemos estructuras que están levantadas, estructuras que se siguen levantando, por ejemplo, en el centro norte de Quito, yo diría en el norte, especialmente en esta llamada zona financiera, donde vemos estructuras hasta sinuosas, que de alguna forma hasta son un reto a ratos para la propia vista. Este tipo de estructuras enormes, ¿podrían estar en riesgo en una zona, por ejemplo, como la de la Carolina? No necesariamente. Ese tipo de estructuras así bien altas, bien diferentes a la mayoría, normalmente son sometidas a múltiples análisis, revisiones y todo, entonces probablemente les vaya bien. No conozco específicamente el caso, pero normalmente no es una estructura común y corriente. Como estructuralista, ¿cuál es la parte que a usted le alarma y le preocupa de la ciudad de Quito? Justo varias cosas. Por ejemplo, las edificaciones de vivienda informal en todas las urbanizaciones periféricas, sobre todo, son muy peligrosos, pero tal vez no son las más peligrosas, porque las más peligrosas son aquellas viviendas o edificaciones que son de paredes de ladrillo o de adobe, pero sin ningún marco, sin ningún refuerzo confinante, y entonces esas están unidas únicamente durante la construcción, trabados los bloques, trabados los ladrillos. Ingeniero, pero si eso ya está construido, ya está concebido y viene funcionando desde hace mucho tiempo y digamos, entre comillas, no le ha pasado nada, ¿cuál es el peligro? Excelente. A veces se cree que si es que está 100 años en pie, está muy bien también podría estar bien para sismo. De acuerdo. Y no es nada así. Los esfuerzos durante un sismo son 1000 veces mayores que los de la carga vertical de peso propio. Una estructura puede estar tranquilamente así 100, 200 años y durante un sismo apropiado, no necesariamente grande, sino o cercano o lejano, de acuerdo a las características dinámicas, podría caerse inmediatamente. Entonces, lo que conviene hacer es un proceso de reforzamiento general. Reforzamiento. Eso es posible. En Colombia, aunque esto es del tema de la primera parte, pero en Colombia en la década del 90 se dedicaron a pensar qué hacer y ¿Y cómo lo hicieron? Hacia fines de los 90, pues decidieron que como política del Estado, ¿De Estado? un reforzamiento
estudios para reforzamiento generalizado, empezando por estructuras esenciales. Esenciales son las que tienen que sobrevivir al sismo y dar servicio durante el sismo y después del sismo. ¿Y el financiamiento de eso? Como hospitales, ¿Ya? después eran escuelas y edificios educativos, y después eran edificios gubernamentales. Y de ahí clínicas y cosas privadas. Empezando por la estructura del Estado. Sí, empezando por la propiedad del Estado, lo más importante. ¿Y la propiedad privada? También luego, pero o simultáneamente lo que influye al servicio de las personas, como clínicas particulares también. Entonces hicieron planes en el tiempo, porque esto es una cosa larga y tiene costo, pero hicieron un plan y debía no solo hacer verificaciones rápidas, sino estudios de vulnerabilidad sísmica de hospitales, de universidades, de escuelas, de todo en orden. Y el Estado tenía orden para financiar su reforzamiento. ¿Habría que pensar en eso, señor ingeniero, o estamos pensando en eso en Quito, en el Ecuador? No estamos pensando, ¿no? Hemos estado concentrados, bueno, en una parte. Yo creo que el país ha mejorado bastante, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora información sísmica que antes no teníamos. De acuerdo, eso es importante. Eso es importante. Sabemos de que existe la falla de Quito. Hace 40 años no sabíamos que esta falla era activa, ¿no? Estamos ahora estudiando, por ejemplo, las características, la respuesta de los suelos, que hace que determine gran parte cómo se va a comportar después la estructura, ¿no? Y eso es un avance también. Yo creo que el país está mejorando. Estamos trabajando con el municipio de Quito ahora para dotarle a la ciudad de un sistema automático que cuando ocurra un sismo, los bomberos, por ejemplo, y las autoridades locales y nacionales conozcan cuál es el nivel de sacudimiento en cada barrio de la ciudad, pero en forma automática, ¿no? O sea, que les llegue como el mapa de un sistema de a través de los celulares. No con esto, sino a través de sensores sísmicos que son, digamos, que pueden captar de mejor forma estos movimientos. El aviso temprano que se está utilizando con los celulares también es parte de de las acciones que estamos proyectando, ¿no? Se ha hecho un requerimiento, ¿no? de tener una ayuda internacional para dotarle a la ciudadanía de un sistema de aviso digamos, temprano. una voz de alarma, pero no una previsión de que ahora ocurre un terremoto. El aviso de los celulares o a través de celulares de la televisión sería un aviso relativamente temprano, ¿no? ¿Ya? Pero antes de eso yo creo que tenemos que trabajar en primero en ver que las normas para las futuras edificaciones sean normas adecuadas. Segundo, tener un sistema que nos indique que esas normas se van a cumplir. Y tercero, tenemos que pensar, como decía el ingeniero Plasencia, en cómo reforzamos las estructuras ya existentes, ¿no? Que van a ser la gran parte. Las existentes, ¿no? Comenzando, como decía el ingeniero Plasencia, con las estructuras que deben estar en pie y funcionando el momento de un sismo, como un hospital, por ejemplo. Yo mencionaba en esta parte del programa que está en trámite en la Asamblea esto que viene a significar reformas a la Ley de Vivienda de Interés Social. Ese sería un buen espacio para llegar a una estructura legal responsable y que finalmente se cumpla. ¿A partir de qué, a manera de conclusión, arquitecto Handel Guayasamín? A ver, yo pienso que el tema tiene que ser asumido de manera eficiente, porque tenemos en el caso de Quito, en el distrito metropolitano, digamos cerca de 3 millones de habitantes, que todos vivimos en alguna casa, espacio, edificio, departamento, lo que sea. ¿Sí? Estamos hablando de que en la actualidad cerca del 70% de la producción de esas nuevas viviendas son informales. Y ahí vive mucha gente. Totalmente. Por tanto, es importante hacer un diagnóstico. Y para eso tiene que haber una acción que es concertada entre municipalidad, yo diría colegios profesionales, ingenieros, arquitectos, academia, porque eso es una acción masiva, no es una cosa chiquita.
Hablamos de cientos de miles de unidades que tienen que ser evaluadas y hay algunas que obviamente pasarán el diagnóstico, ¿no? Y pueden permanecer como están. Pero otras requieren, lo que el ingeniero Plasencia señala, de un reforzamiento estructural inmediato, emergente. Y entonces ahí viene el Estado, cómo genera bonos de reforzamiento estructural, por ejemplo, para hacer posible estas acciones que den seguridad humana a los habitantes de esas unidades. Entonces, es una acción de la cual ya hemos hablado hace mucho tiempo. Cuando estuve en la presidencia del Colegio de Arquitectos, estas iniciativas se iniciaron y teníamos que ir avanzando, pero no hay respuesta. O sea, realmente estamos... ¿No hay respuesta de quién? ¿Del municipio, del Estado? El tema del Estado es caótico, por decirlo menos, además de irresponsable, porque estos temas son los temas que deben ser enfrentados de manera inmediata. Desde hace años deberíamos tener ya estos procesos de evaluación, de seguimiento para decir, mira, o sea, estamos avanzando de un universo, ¿no es cierto?, de ese 70%, ya el 10% del 70% ya está evaluado y ya se han tomado medidas en un 5% y en la década vamos, o sea, acción responsable y sostenida. ¿Ya? Porque si no, o sea, cada vez que tiembla la tierra estamos aquí en estos diálogos y no pasa es nada, ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación, si tuviéramos esta capacidad de que esto efectivamente llegue a las autoridades y podamos armar planes y programas de acción sostenida, creo que tendríamos mejores resultados. En la práctica y en la parte final, una pregunta que podría estar resumiendo todo esto. ¿Los terremotos convertidos en fiscalizadores de las construcciones de las ciudades? Sí, el ingeniero Hugo Yepes, que fue director del Instituto Geofísico, decía una frase que me parece que resume esta idea, ¿no? Decía, los mejores fiscalizadores, ¿no?, de la calidad de una construcción son los terremotos, ¿no? Los que nos van a decir después si es que la construcción fue realizada con materiales buenos o fue realizada con un diseño bueno o fue realizado con la tipología adecuada, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir teniendo terremotos, ¿no? De eso no nos quepa la menor duda, ¿no? Pero no podemos decir que mañana ya se viene uno. No podemos decir eso, no podemos lanzar rumores. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque en ninguna parte del mundo le pueden indicar dónde va a ocurrir un terremoto, con qué magnitud y a qué hora. ¿Por qué no es posible eso? Porque los sismos son eventos muy complejos, ¿no? Dependen de muchos factores, depende de la cantidad de presión que se esté acumulando, depende de la capacidad de rozamiento, de resistencia al rozamiento. ¿Y las voces que lo dicen, que lo anticipan, cómo hay que entenderlas? Yo creo que tenemos en nuestro medio una cantidad de personas que buscan notoriedad a través de propagar falsas ideas, ¿no? Entonces, y lo malo es que estas ideas que son a veces alarmistas, ¿no?, se riegan como regar, digamos, el fuego en la paja lo seca, cual ¿no? también genera pánico. Dos palabras finales, señor ingeniero. Los terremotos convertidos en fiscalizadores. Qué paradójico. Claro, es que justamente ha venido desarrollándose mucho la ingeniería y siempre se quiere hacer mejor el diseño estructural, la construcción, los materiales y todo. Pero a veces se confía demasiado en la computadora, en los programas, más no en el sentido común estructural. El sentido común estructural, qué interesante. Para con eso tener una buena tipología estructural que enfrente sismos con éxito, sino que a veces se traen sistemas de afuera, se les modela con las computadoras, con muchos datos, se piensa que se está haciendo en forma perfecta, pero total, es una cosa lo que se analiza, se calcula, se diseña, y otra la que se construye. Si nosotros fuéramos a vivir en pórticos, perfecto, pero los pórticos tienen paredes y que eso es lo que le cambia todo, le convierte en un piso blando y eso termina mal. Y como digo,
casas de 2 pisos o escuelas de 2 pisos o 3 pisos tienen el mismo problema y deberían ser reforzadas. Eso el sismo lo enseña luego. De acuerdo. Un minuto final para el ingeniero Hander Guayasamín. ¿Cuál es la reforma para mañana, para ayer? Un minuto final. A ver, yo pienso que es fundamental que toda la población acceda a un mínimo de información sobre estos temas, pero paralelamente creo que es importante generar todo un sistema de actuación que vaya reduciendo el riesgo sísmico, porque usted tiene en el caso de Quito lo que se llama la arquitectura de la esperanza. Tiene una casa que tiene una losa de un piso con las varillitas ahí arriba que están esperando el segundo y después viene el tercero y el cuarto, y hay áreas en Quito donde hay construcciones de 6 pisos informales hechos en un crecimiento de aumentos y aumentos. Eso es catastrófico. Totalmente. Entonces estamos frente a realidades de esa naturaleza que requieren una acción sostenida. Brillante a nuestros invitados, y queríamos justamente abordar en estos términos un tema del cual se viene hablando desde hace prácticamente una semana y debería ser hablado, debería ser abordado, no solamente porque la tierra tiembla, porque ocurre un terremoto, porque ocurre un temblor. No, ustedes lo han escuchado, saquen sus conclusiones. Dios mediante, hasta la próxima semana.